Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 3 de diciembre del 2015 nuestra lección lleva por título Los 70 años. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio y vamos a hacerlo a través de una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial que habita en las alturas de los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le agradecemos la vida que nos da y la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir su santa palabra. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia y sus enseñanzas a través de sus sagradas escrituras y el espíritu de la profecía. Suplicamos, Padre bendito, que su Espíritu Santo nos dé discernimiento y que usted nos dé un mensaje el cual nos ayude a renovar nuestra vida, a renovar nuestro pacto, Señor, y que todo lo que hagamos sea únicamente para honra y gloria de su santo nombre. Quédese pues con nosotros y bendiga a cada persona que nos escucha en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los 70 años de cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Recordando, estamos en la lección número 10 titulada La destrucción de Jerusalén. El texto para memorizar lo encontramos en Jeremías capítulo 29, 7. Dice: Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Una vez que el Señor permitió que su pueblo fuese llevado cautivo, Él dio una indicación, y Él quería que este pueblo diera testimonio que le conocía, y Él quería que este pueblo orara al Dios Todopoderoso, rogara por los babilonios, por quienes los habían llevado presos, cautivos, algunos esclavos, a este país desconocido, y estar viviendo bajo un imperio que tenía nuevas normas de vida para ellos. Sin embargo, Dios les había prometido que iba a estar con ellos. Si ellos no hubiesen desechado la palabra del Señor, desde las primeras amonestaciones del profeta Jeremías, ellos no hubiesen pasado por este calvario que nosotros hemos estado analizando en esta semana. La palabra del Señor es fiel y la palabra del Señor debe de ser escuchada. Cuando el profeta Jeremías predijo el cautiverio de muchos de los judíos, como su castigo por no prestar atención a la palabra del Señor, nosotros sabemos que los caldeos serían usados como un agente mediante el cual Dios castigaría a su pueblo por la desobediencia que estaban presentando. Nosotros, recordando nada más las lecciones anteriores, ¿qué hacía el pueblo? Adoraba a dioses paganos, adoraba a Tamuz. Las mujeres lloraban por Tamuz, que es considerado el dios del sol. Y entonces ellos, lejos de adorar al Señor, de entregarle el corazón al Señor, hicieron abominación en la misma casa del Señor. Y había cosas inmundas dentro de la casa del Señor. Aquí nos declara cuán grave ya era el pecado, la perversión de la religión que se vivía en estos tiempos, creyendo que todavía estaban sirviendo a nuestro Padre Celestial. Esta palabra nos toca reflexionarla, porque a veces nosotros creemos en nuestra vida que estamos sirviendo y adorando al Señor, pero como mencionábamos en las lecciones pasadas, debemos de reflexionar porque no sea que estemos presentando fuego extraño dentro de la casa del Señor como lo hicieron los hijos de Aarón. El castigo para el pueblo de Dios debía de estar en proporción a la inteligencia que tenía, porque era un pueblo privilegiado y con todas las amonestaciones que ellos habían despreciado, debían de comprender por qué debían de llevar este yugo de hierro ahora. Por haber escuchado la palabra de un falso profeta, que rompió el yugo de madera que era más ligero. Recordemos que la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera mi carga. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando preferimos escuchar falsos profetas, ¿qué pasa? El yugo ya no va a ser del Señor. Va a ser la consecuencia de nuestras acciones, así que tenemos que pagar esas consecuencias, tenemos que asumirlas, y entonces ese yugo ya no va a ser de madera, ya no va a ser tan ligero, va a ser de hierro.
Aún así el Señor promete estar con nosotros como prometió estar con su pueblo y les dijo, ustedes rueguen por los babilonios, porque las bendiciones que vengan a ellos van a ser las bendiciones que ustedes tengan. Pero ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el requisito que Dios pedía de su pueblo? Obediencia. Es algo que nos cuesta mucho trabajo a cada uno de nosotros llevar a cabo. ¿Cuánto tiempo iba a estar este pueblo en cautiverio? Bueno, si nosotros leemos el libro de Jeremías, capítulo 25, verso 11 y 12, dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios tiene un plan perfecto para su pueblo, y Dios tenía un plan para redimir a su pueblo en este tiempo. Por eso lo iba a permitir este cautiverio. Pero tanto estaba con su pueblo y tanto permitió al rey de Babilonia que hiciera con su pueblo, que si algo sobrepasaba lo que Dios había permitido, iba a ser castigado. Y es por eso que él dice que cuando fuesen cumplidos esos 70 años, él iba a castigar al rey de Babilonia y a toda aquella nación por su maldad, por todo lo malo que hubiesen hecho a su pueblo. Era palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. 70 años dio Dios a su pueblo para que ellos recapacitaran y para que fueran redimidos por la misericordia de nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a leer qué dice Daniel capítulo 9 verso 2. Daniel era uno de los jóvenes del pueblo del Señor de Jerusalén, ¿verdad? Y Daniel fue elegido como un profeta. Y él dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice Daniel, yo miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí ya entró el poder de los medos. Por eso dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que Dios cumplió su palabra, castigar a Babilonia por toda su maldad que cometió en contra de su pueblo. ¿A través de quién? De otro poder que se levantó, que fueron los medos y los persas. Nosotros sabemos que Dios no se equivoca, y cuando Dios permite que Jeremías profetice el cautiverio del pueblo del Señor, de Jerusalén, de Judá, y que este cautiverio sea especificado como la consecuencia de sus malas acciones, que ¿cómo lo tomaríamos? Como un castigo. ¿Un castigo por qué? Por no prestar atención a la palabra de Jehová nuestro Dios. ¿Quiénes serían usados para cumplir este cometido del Señor? Los caldeos, los babilonios. Y es así como Dios permitiría un castigo a un pueblo desobediente, un pueblo que cometía abominaciones en su propio templo del Señor Todopoderoso. Un pueblo que se olvidó de todo lo grande y maravilloso que había sido su Creador, que les había provisto de todo, y que ellos se habían apartado de sus leyes y de sus estatutos y comenzaban a adorar dioses paganos, dioses ajenos, como lo dice su mandamiento. Recordemos que nuestro Padre Celestial es un Dios celoso.
Dice el comentario bíblico adventista en el tomo 4, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, declaró el profeta, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Los caldeos serían usados como el agente mediante el cual Dios castigaría a su pueblo desobediente. ¿Qué había hecho el pueblo del Señor? Había despreciado las amonestaciones a través del profeta Jeremías. Si nosotros recordamos, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 22, también se habla de una amonestación rechazada. ¿Y qué tal que nosotros estemos rechazando nuevamente la amonestación del Señor? Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Sus pensamientos son pensamientos de misericordia. Él lo dijo en su santa palabra: yo tengo pensamientos de paz y no de mal con ustedes. Él dice: deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, porque es grande en perdonar. He borrado como nublado tus transgresiones, y como una nube tus pecados. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 55 y el capítulo 44. No me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Volveos pues y vivid. Esto lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, verso 32. No permitamos que el tentador, que el enemigo de Dios, tome nuestro corazón, nuestra mente, y haga su voluntad en nuestra vida. Reconozcamos siempre que Jesús murió por nosotros para que nosotros vivamos, pero no una vida pasajera en este mundo, sino eternamente. Recordemos que Él nos ama de tal manera que no escatimó para pagar el precio para redimirnos. Y Él no desea que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si nosotros recordamos al hijo pródigo en Lucas capítulo 15, ¿qué fue lo que pasó con él? Él le pidió a su padre todo lo que le correspondía, se lo malgastó, y hasta que se vio con los cerdos, queriendo saciar su hambre con la misma comida de los cerdos, que ni siquiera eso pudo conseguir, entonces se acordó de su padre. ¿Y cómo volvió? Él dice: si mi padre en su casa tiene jornaleros, y yo aquí trabajando con los cerdos. Para un judío, el cuidar cerdos era como una maldición. Recordemos que ellos no podían tocar a los cerdos, y en este caso era el trabajo más humillante que este joven había conseguido. ¿Por qué? Por haber hecho la voluntad de su corazón como humano, en lugar de pedirle un consejo a su padre. Y de esta manera estaba actuando el pueblo de Dios. Ellos, con la libertad que Dios les dio, con la bendición que tenían, el templo tan maravilloso que Dios les permitió construir, en lugar de alabar al Señor, en lugar de preguntar y consultar al Señor cómo debían de continuar su vida, prefirieron llevar a dioses paganos, fueron tras ídolos hechos con sus propias manos, copiaron costumbres de la gente que no tenía el temor del Señor, y pusieron en práctica. Entonces, ¿qué pasó? Dios vio la forma perfecta para redimirlos, y esto les costaría 70 años de cautiverio en manos de los babilonios. Al final ellos regresarían, o la esperanza del Señor es que ellos regresaran agradecidos, arrepentidos y dispuestos a cambiar su vana manera de vivir. Y si leemos Lucas capítulo 15, solamente un párrafo. ¿Cómo regresó el hijo pródigo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. Ahora venía un hijo humilde. Cuando salió era un hijo soberbio, pero cuando regresó humilde. Es lo que necesita Dios de su pueblo: humildad, obediencia, fe y amor. Son frutos del Espíritu. Nosotros sabemos que Dios desea pulirnos, y si Dios nos permite ir en cautiverio
a Babilonia en alguna circunstancia en nuestra vida, es porque Él tiene un plan perfecto para redimirnos. Es porque la soberbia ha enajenado nuestra vida, nuestro corazón, de tal manera que nos hemos olvidado de cómo adorar al Dios verdadero. Y probablemente estemos haciendo lo mismo que el pueblo judío estaba haciendo en la casa del Señor. Y recordemos que ya hemos analizado, no solamente podemos ofender a Dios, nuestro Señor, llevando cosas extrañas a su casa de oración, al templo. No, nosotros ofendemos al Señor cuando nosotros nuestra vida la vivimos como queremos, porque recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si estamos presentando abominación en el templo del Espíritu Santo, también vamos a ser llamados a entregar cuentas por todo lo malo que estemos presentando en el templo del Espíritu Santo ante nuestro Padre Celestial. Esta parábola del Hijo Pródigo, aunque es tan tierna y conmovedora, es apenas un leve reflejo de la compasión que tiene nuestro Padre Celestial. El Señor nuestro Creador, así como lo declaró el profeta Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mis misericordias. Dios nos ama. Dios amaba a su pueblo y por amor le permitió el cautiverio. ¿Para qué? Para que ese pueblo dejara su soberbia y se hiciera humilde y reconociera quién era su creador. Nosotros a veces estamos hundidos en nuestra soberbia y Dios quiere que nosotros nos volvamos al Señor con humildad. Nos volvamos a Él, nos volvamos a nuestro Creador, reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Dejó su santa palabra y dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y a veces nosotros justificamos nuestras acciones y creemos que vamos a ser salvos de acuerdo a lo que nuestra inteligencia nos dicta. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros vamos a entender que no es lo que nosotros creemos o pensamos o hemos entendido. Es únicamente la palabra del Señor. Es Dios quien puede hacer maravillas en nuestra vida, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a ser moldeados. Recordemos que ya hablamos que somos barro en manos del alfarero. El camino a Cristo, en la página 53 y 54, nos hace una referencia del amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Y cuando nosotros como pecadores estamos lejos de la casa de nuestro Padre, desperdiciando la herencia que Él nos dio en un país extranjero, el corazón de nuestro Padre Celestial se compadece de nosotros. Y cada deseo profundo que siente en su corazón nuestro Padre Celestial es de que nosotros volvamos a Él, que despertemos, que abramos los ojos para que veamos el camino correcto hacia la vida eterna. Él nos está esperando con los brazos abiertos. Cuando nosotros sentimos un deseo profundo de volver al Señor, cuando nosotros despertamos y vemos que estamos actuando mal y nos arrepentimos, realmente eso quiere decir que Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida para transformarnos de tal manera que el Espíritu Santo nos insta cada día para sacarnos de la opresión en la que nosotros mismos nos sometimos por nuestra vana manera de vivir. Entonces, Dios está buscándonos siempre porque hemos estado extraviados a veces en todo este ambiente de este mundo. Pero, ¿qué va a necesitar hacer para que nosotros reconozcamos su amor y su misericordia? Tiene que llevarnos en cautiverio, tiene que permitir un cautiverio, tiene que permitir que carguemos un yugo de hierro si no queremos un yugo de madera. Tiene que permitir el Señor por amor, y en esto se manifiesta su misericordia, porque Él, a pesar de que seamos desobedientes, a pesar de que malgastemos la herencia que Él nos ha otorgado, Él tiene esa misericordia tan infinita que si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos, como nos lo dice su santa palabra. Por eso debemos de comprender que la palabra de Jeremías es para nosotros también.
Y aunque 70 años Dios tuvo a su pueblo sometido bajo un yugo, viviendo bajo el poder de Babilonia, esto ayudó para que este pueblo no se perdiera, sino que allí fue donde se reafirmó la fe de los fieles. Lo vemos en el testimonio de Daniel y sus amigos. Dios quiere de nosotros fidelidad, obediencia y humildad, amor por sobre todas las cosas, porque eso es lo que encierra los mandamientos del Señor. El amor de Dios es un principio que debe de existir en nuestro corazón. Esto nos debe de llevar a ser obedientes, humildes, misericordiosos, sencillos, y debemos de despojarnos de toda soberbia. Debemos de dejar de malgastar la herencia que nuestro Padre nos ha dado, y debemos de volver al hogar si es que nos hemos ido y nos hemos extraviado, y es así como Dios va a manifestar cuán grande es su amor para con nosotros. Si el Señor no fuera misericordioso y solo hubiese permitido el castigo, nosotros tendríamos derecho de decir que es un Dios injusto, pero realmente es un Dios tan justo, que a veces no nos permite vivir lo que realmente nos merecemos vivir por nuestras malas acciones, por nuestras malas decisiones y por todo lo malo que hacemos delante de sus ojos, en su templo, en su casa de oración, en la casa que está dedicada para el Señor, pero sobre todo, todo lo malo que hacemos con el templo del Espíritu Santo. Dios tiene misericordia por nosotros porque aún seguimos de pie. Entonces, estos 70 años que Dios permitió sobre su pueblo de vivir en cautiverio fue para llevar su plan de redención con ellos, y dio el pago a cada uno según sus obras, y nosotros lo sabemos a través del estudio de su santa palabra. Así que nosotros debemos de entender que estos años sirvieron al pueblo de Dios para ser redimidos con su Creador nuevamente, porque ellos ya se habían extraviado por caminos extraños en los cuales el enemigo del Señor había tendido sus redes y ellos habían caído. De tal manera que podemos ver cuánta abominación fue hecha en la casa y en la presencia de nuestro Padre Celestial. Ya no pudo soportar más. Oremos y roguemos al Señor porque Él cambie nuestra vida, porque cambie nuestra forma de pensar y porque no seamos de la misma manera soberbios como este pueblo o como el hijo que pidió su herencia y se fue a malgastarla y hasta que se encontró con los cerdos, comiendo con los cerdos, embarrándose de la suciedad de los cerdos, entonces se acordó de su padre, se acordó de lo bueno que rodeaba a su padre y que lo rodeaba a él cuando estaba con su padre, y entonces fue que volvió, pero ahora sí con un corazón humilde. Y su padre, ese amor tan grande que le tenía, no importó lo que él había hecho, la mala decisión que él había tomado, su padre lo recibió con gozo, con alegría, y hasta le hizo una fiesta, una celebración, en donde él se regocijó con sus amistades porque su hijo había regresado. Y es el mismo amor que nuestro Padre Celestial nos manifiesta a través de su santa palabra, porque nos está llamando a que volvamos al hogar, a que dejemos de estar cuidando a los cerdos, ensuciándonos de los cerdos y queriendo comer la comida de los cerdos, y volvamos a la casa de nuestro Padre Celestial, que Él tiene cosas mucho más mejores que nos está ofreciendo y que nosotros ya conocemos por su gracia y por su amor. Así que vamos a reflexionar en esta santa palabra del Señor y vamos a aprender del testimonio del pueblo de Israel. El cautiverio que tuvo no es porque Dios fue malo, sino es porque el pueblo fue malo, el pueblo se olvidó de su Creador y era la única forma en que Dios iba a poder rescatar a su pueblo fiel. Sabemos que Él viene nuevamente por un pueblo fiel, por un remanente, así que la pregunta sería, ¿estamos listos para la venida de nuestro Padre Celestial? Porque Él viene a darnos esa recompensa y Él ya hizo todo para que nosotros la recibamos. Pero es decisión nuestra si queremos recibirla o si queremos rechazarla. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarnos para dejar allí sus mensajes o pedidos de oración.
Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Les agradecemos su compañía, les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.